Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Estoy aquí nuevamente tratando de hacer otra vez otro video. En esta ocasión me gustaría hablar quiero hablar un poquito acerca de liberación, pero quiero hablar acerca de las consecuencias de liberarse y no cerrar puertas. Quisiera hablar un poquito de cómo funciona esto. Cómo es que esto es para cristianos que han estado haciendo liberación, ya sea por su propia cuenta o alguien les ha estado ayudando. Eh, Tuve hace tiempo la experiencia de hacerle liberación a unas personas y recuerdo a un hombre. Él todo el tiempo tenía unas liberaciones bastantes fuertes, y la cosa de esto es que muchas veces la gente piensa que esto es como si fuera magia o algo así. No, esto es liberación y aprender a cerrar puertas. Aprender a cerrar puertas que traemos nosotros, que abrimos nosotros con nuestras actitudes, con la forma en que somos, con nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, y cosas que deberíamos hacer y también no hacemos. Sí, así es. Y recuerdo a esta persona que pues siempre estaba muy dispuesto este hombre, pero sucede esto: quieren liberación, pero no quieren cambiar su forma de ser. Les voy a decir cómo funciona esto. Cuando tú tienes una atadura que es por demonios, el demonio te hace que hagas cosas. Piensas muchas veces que eres tú mismo el que piensa, hace las cosas, actúa de cierta manera, pero no. Los demonios que te influyen, no estoy diciendo que estás posesionado, pero sí estás bajo la influencia. Los demonios que te influyen hacen que seas de un cierto modo y tú no te das cuenta. Para eso es también la importancia de estudiar las escrituras, de lo que Jesús quiere de nosotros. Y la gente como este hombre, ¿no? Que muy dispuesto a la liberación, pero no estaba dispuesto a cambiar. Si alguien lo insultaba, él se volteaba ahora sí que, como dicen vulgarmente, se volteaba en caliente, echando bronca, buscando quién, agresivo, y no quería cambiar esa actitud. Es un modo de vida que trajo durante años, ¿verdad? Y sí, tenía muchas liberaciones, pero no quería buscar a Dios y no quería rendirse a Dios en humillación, en ser humilde, en cerrar esa puerta que trae de agresividad, de orgullo, porque sabemos que los demonios trabajan en equipo. Si hay enojo, puede haber ira, puede haber venganza, puede haber machismo o algún otro, ¿no? Algún otro demonio que trabaje con ellos. Inclusive está un demonio de enfermedad en el hígado por coraje, cosas así, ¿me entiende? Esa es la cosa de cuando la gente no se libera. Bueno, se libera, pero no cierra puertas. Hace muchos años, ya muchos años, oré por un muchacho. Salieron también igual muchos demonios. En ese entonces yo no sabía cómo funcionaba muy bien la liberación, ¿me entienden? Yo pensaba que pues ya salieron, pues está bien, que a todo dar, que suave. Pero no sabía yo acerca de que necesitamos
cerrar, cancelar cosas en nuestros sentimientos, en nuestro modo de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma inclusive de ver las cosas. En pequeños detalles a veces hay gente que no es mala, que es muy buena gente y sin embargo está bajo la influencia de demonios. Tienen complejos, tienen tristezas, opresiones y la gente ora. La gente ora por esa, bueno, el ministro, quien quiera, ¿no? Ora por esa, inclusive la propia persona se puede autoliberar. Y realmente sí tienen muchas veces liberación. Pero el problema de esto es que si no cierra esas puertas, cuando vienen a hablarle a su mente, estos demonios no rechaza esos pensamientos o esos sentimientos. Hay una cosa que es muy, muy importante que debemos saber. Los demonios trabajan nuestros sentimientos. No siempre es nuestra carne nada más. A veces es nuestra carne lo que se levanta con soberbia, con ego. Pero en muchas ocasiones es un demonio que enciende las emociones. Enciende las emociones para que actuemos o seamos de cierta manera. No estoy hablando nada más de enojo. Puede ser tristeza. Puede ser un sentimiento de opresión. O cualquier otro sentimiento, algo que esta enfermedad que ahora es como más de moda es la, ¿cómo se llama esta enfermedad tan popular ahora? Es la depresión. Se sienten deprimidos y le da, la persona le da cavidad. Va la ministra, un ministro de liberación, le libera de ese, 2-3 días y ya vuelve a estar igual. ¿Por qué? Porque no cerró la puerta, no cerró los pensamientos que causan esa depresión. Hay gente que se siente oprimida, recuerdos del pasado, cosas que vivió, alguien la ofendió, alguien le hizo algo, se sienten oprimidos. Algo que es bien importante es cerrar esa puerta de falta de perdón. Es importantísimo, hermanos, que aprendamos a perdonar. La palabra de Dios dice que debemos perdonar así como el Señor nos perdona a nosotros. Así como el Padre Nuestro dice. Y de esa manera, cuando nosotros perdonamos, aunque, miren, aunque a veces tenga usted humanamente razón, dice, estoy molesto, me ofendieron, me hicieron esto, me hicieron aquello, estoy enojado, quiero que les pase esto, que les pasen aquello. Y usted siente que tiene la razón y a lo mejor humanamente tiene la razón. Pero delante de Dios nosotros debemos perdonar, hermanos. Debemos de perdonar al 100% para que Dios nos perdone de igual manera, al 100%. Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es. Y no tan solo limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos va a limpiar de la maldad? Por medio de nuestra liberación. Cuando usted mismo empieza a rechazar lo que usted identifique que trae, échelo fuera, ese es un demonio. En muchas ocasiones la gente está esperando escuchar un nombre raro, ¿no? Como Asmodeo, Jezabel, Lilith. Y sí son demonios. Pero también esos demonios, los demonios, usted identifíquelos como también en nuestro propio lenguaje, que es el español, como enojo, ira, soberbia, orgullo, falta de paz. Así échelos, así también se van, porque también es su naturaleza, ese es su nombre, es lo que ellos son. Y algo muy importante, que cuando usted los eche fuera, cierre esa puerta, hermano. Si usted va a perdonar, perdone verdaderamente.
No viva atado a eso. Eso es una atadura. Perdone. Hay gente que vive toda su vida. La persona que lo ofendió ya murió y ellos siguen odiando mal. Y vivieron atados toda su vida en amargura por la falta de perdón. La gente que nos ofende, la gente que nos hace algo, no se merece que nosotros vivamos atados. Nosotros merecemos ser felices. Y eso se logra con el perdón, hermanos. Cuando la gente no cierra esas puertas, ¿qué pasa? Vienen espíritus nuevamente. Les voy a platicar una anécdota que escuché de un evangelista. Hay un evangelista que dice: en una ocasión oré por una persona y la persona pues sanó. Agarró, se va a su casa y pues ya de repente pues de nuevo viene, no, pues que ya me regresó. ¿Por qué le regresó? Porque vino este demonio de enfermedad, tic, tic, tocó la puerta, la persona abrió y entró. ¿Cómo es que vienen y tocan? A tu mente. Les voy a platicar algo que me sucedió hace unos años. Yo tuve artritis reumática bastante fuerte, fuertísima. Dormía yo con un calentador porque me dolían todo el cuerpo. Me dolía, hagan de cuenta que me hubieran dado una paliza. Me dolían las articulaciones. Y en una ocasión, escuchando a un evangelista, pues tuve sanidad. Hice la oración que él decía, rechacé, lo estaba viendo en mi celular la predica. Lo rechacé y que se va al momento, una cosa que padecí por años, que ya no me dejaba dormir. Yo vivía y dormía y vivía de día con dolor, pero en ocasiones era fuertísimo, bastante insoportable. Y fíjense lo que son las cosas, yo sané al momento. Y el evangelista en su prédica estaba diciendo, hermano, dice, y si viene ese dolor nuevamente, ya te dije que te fueras, que te rechazo en el nombre de Jesús. Y dicho y hecho, quiso venir nuevamente. Pero como gracias a Dios había estado poniendo atención a la prédica, lo volví a echar fuera y se fue. Es cuando viene a tocar a tu puerta nuevamente, y dice, aquí estoy de nuevo. No te sanaste. Mentira, usted sí fue sano. Lo que pasa es que él viene y usted dice, ay, yo creo que no sané. Yo creo que ya me volvió de nuevo. Y cuando usted empieza a actuar así, cuando usted empieza a pensar así, cuando lo confiesa, usted está aceptándolo. Así es. Cuando usted echa un espíritu de enojo, dice, espíritu de enojo, te rechazo, te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Y de repente viene otra, se presenta la situación adecuada, porque fíjense que Satanás es bien inteligente. Se presenta la situación adecuada. ¿Y qué pasa? ¡Ay! Empieza a echar chispas. No, hermano. Rechácelo. Y le dije, dígale, ya te dije que te vas, espíritu de enojo, espíritu de molestia, espíritu de ira, lo que sea. Y así es con todas las cosas, con todas las emociones. Porque Satanás nos pone emociones. ¿Qué pasa con la vista de los hombres? Los hombres, wow, va a pasar una muchacha y se la comen con la vista. Perdón. Pero nosotros somos cristianos, hermano. Nosotros no somos llamados a más, no somos llamados a hacer eso. Y si usted tiene ese problema, échese ese demonio de lujuria. Échelo. Es lujuria, son ojos perversos, es sexo ilícito.
Fíjense, les voy a platicar algo que me sucedía a mí hace muchos años. Ya había yo empezado, cuando yo empezaba a hacer liberación, yo ya había tenido sanidad varias veces de varias cosas, porque yo me estaba volviendo muy achacosa. Y recuerdo que algo que me costaba mucho trabajo era dejar de ver a las muchachas cuando pasaban. Y no es que pensara en hacerles sexo ni nada, pero no podía dejar de verlas. No podía. Y cuando yo tuve sanidades, las primeras veces que tuve sanidades, híjole, me remordía la conciencia horrible. Decía, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Y pasaba de nuevo, wow. Y pasaba de nuevo, wow, Señor, ayúdame. Y yo estaba echando fuera ese espíritu de lujuria fuera y lujuria fuera. No, no, hermano, muchas veces los demonios tienen su nombre específico. Y en una ocasión, haciendo liberación en la madrugada, que el Señor me despertó, yo estaba luchando contra eso. Eran como las 4, yo digo 3, 4 en la mañana. Y oí aquí que me dijeron acá atrásito, es sexo ilícito. No sé si fue el Espíritu Santo, no sé si fue un ángel el que me lo dijo. Y al momento en que yo le dije sexo ilícito en el nombre de Jesucristo, te vas, tuve liberación, hermanos. Tuve liberación. Y eso pasó a las 4, más o menos de la madrugada. A las 8 de la mañana, cuando yo iba manejando rumbo al trabajo, ¿qué creen? Se había ido, podía controlarlo, ya no me sucedía. Y hermanos, así quise mantenerlo. Cerré la puerta, cerré esa puerta. No, yo era una cosa que no podía controlarla, no podía evitarlo. Siempre tenía que ver, siempre. Y desde ese día hasta hoy tengo el control, hermanos, porque cerré la puerta. Lo odié, cerré la puerta. Pero cuando usted tiene algo, y eso es hablando de cosas así, pero hay gente que tiene realmente cosas tremendas, perversiones sucias tremendas. Hay gente que tiene malos hábitos de drogadicción que no pueden evitar. Oran por ellos, se sanan, se curan, pero no cierran la puerta. Hace años conocí, yo crecí en un barrio donde había bastantes muchachos que eran drogadictos, eran un poquito malvivientes. No digo que eran malas personas, yo crecí con ellos, éramos chamacos y pues cada quien tomó su rumbo. Yo, gracias a Dios, el Señor me alcanzó a temprana edad, siendo un adolescente. Y yo me acuerdo que muchos de ellos empezaron a malvivir. Se hicieron bien drogadictos, ladrones y pues violentos. Y en una ocasión a uno de ellos lo balacearon. Y su mamá iba a una iglesia cristiana evangélica, una iglesia que era de bastante poder de sanidad, bastante. Y lo llevaron al muchacho así, así con la baleado. Hermanos, el muchacho se compuso. Hubo milagro. Fue un milagro. No fue una sanidad así de que le tomó tiempo, no, fue un milagro. Oraron por él y sanó. ¿Pero qué creen? Él volvió a lo mismo. No cerró puertas. Estaba atado. Y no cerró puertas. Y ese es el peligro. ¿Y qué pasó finalmente? Murió de todos modos. Lo mataron después a los años. Igual, porque siguió viviendo de la misma manera. Y hablando de este hombre del que les comentaba, igual, hicimos liberación por muchos meses. Por muchos meses. No cerraba puertas y no cerraba puertas. Y yo le decía, mira esto, mira aquello, mira aquello. Sí, muy dócil y todo, pero a la hora de que venía, de que Satanás lo tentaba, él no respondía en la forma correcta. No cerraba la puerta.
nos cerraba la puerta. ¿Y qué pasa ahora? Esta persona está tremendamente mal. Dice eso es bíblico, la palabra de Dios dice que el Señor cuando sanó a uno le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque para que no te suceda algo peor. Sí, hermanos, cuando nosotros somos liberados y seguimos en lo mismo, aferrados a hacer pecado, a no cerrar esas puertas de pecado que tenemos, no vamos a cerrar todas de trancazo, no se puede, pero es una cosa que es paulatina. Vamos trabajando, vamos liberándonos y vamos trabajando, porque la liberación es un proceso, no es solamente una vez. La liberación es un proceso de liberación y aprendizaje. Aprende usted a liberarse, aprende usted la palabra de Dios y aprende a cerrar puertas. Y no estoy hablando de doctrina, de que tiene usted que ir a cierta iglesia, porque desafortunadamente la iglesia hoy en día solamente predica palabras. Y las iglesias que predican poder, realmente es un poder que realmente no se puede decir poder, no transforma vidas. Nada más son emociones. Cosa bonita de sé bien, sé nice, no ofendas a terceros, no ofendas a nadie, pero viven su vida pues secular, como una persona decente nada más. Así es. Pero eso no es ser cristiano. Hay cristianos, hay ateos que son decentes. Hay otras religiones que las congregantes son decentes, pero eso no los hace cristianos. Y la liberación es la liberación es el pan de los hijos. Y como hijos debemos liberarnos, pero actuar como tales, como hijos, hermanos. Sin enojo, sin envidia, sin celos, sin orgullo, tratar de cerrar esa puerta. Yo creo que orgullo, todo mundo trae orgullo. Hasta el gente más miserable que usted ve, hasta el más grande, tiene orgullo, todo mundo. Eso es algo que es difícil. Yo he luchado muchísimo contra eso, porque siempre queda algo que alguien te dice algo y no te gusta, y algo que tú dices, no, pero pues yo acá, yo siempre habrá algo por lo que te quieras sentir orgulloso de tu persona, tu ego. Así es, mis estimados hermanos. En esta ocasión quería hablar de ese tema, de que si usted se libera, si ustedes se liberan, miren, la gente piensa, lo digo porque es lo que se enseña regularmente en la iglesia cristiana. Los enseñan a hacer esto, a hacer aquello, a no hacer esto, a no hacer aquello. Hermano, venga a la iglesia, hermano, sirva a Dios, agrade a Dios, ore. Pero honestamente, hermanos, pocas veces hay un fruto fuerte en cuanto al poder de Dios, en cuanto a lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y vuelvo a repetir esto porque creo que lo he repetido en varias ocasiones, o no sé si en cada ocasión que hago un video, pero necesitamos vivir el evangelio que se vivía en la iglesia primitiva. Un evangelio de poder, no solamente de palabra, hermanos. Es importante la palabra, no digo que no, pero no lo es todo. Es un evangelio de poder, así como decía el apóstol Pablo. Cuando fui a ustedes, dice, no fui solamente con un evangelio de palabras, sino con un evangelio de poder. ¿A qué se refiere el poder? El poder de cambiarnos, el poder de liberarnos, el poder de sanar, el poder de hacer milagros. Sí, y no me refiero realmente a solamente sanidades. Echar fuera todo lo que traemos sucio. Miren, hay muchísimas cosas. Aparte de nuestro propio pecado, traemos lo que otras personas nos echan encima.
Traemos, acarreamos demonios por nuestro propio pecado. Acarreamos demonios por maldiciones que la gente habla de nosotros. ¿Sabe? La palabra del ser humano tiene poder, ¿saben ustedes? Cuando usted maldice a una persona, no le va a funcionar al momento, pero a los años va a funcionar. Sí, trae maldición, trae enfermedad, trae pobreza, trae perdición muchas veces hacia la gente, perdición de su alma. Fíjense lo que es algo muy, muy triste en este aspecto, ¿verdad? Porque fíjense cómo hay hasta cristianos que maldicen a otros hermanos. Sí, cristianos. Esa es brujería cristiana. Maldicen al pastor, maldicen a sus hermanos, inclusive el pastor maldice a la gente que sale de su iglesia, que deja de asistir, que se van a otra iglesia. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cuando alguien que era de la congregación de una determinada iglesia, el pastor que dice, le va a ir mal, ese no va a durar, le va a ir mal, va a malvivir, va a caer o ya cayó, no va a perder hasta su salvación. ¿Qué está diciendo ese pastor? Está maldiciendo. Y una persona en autoridad tiene más poder en su palabra. Y eso es lo que nosotros muchas veces venimos cargando. Y por ejemplo, una madre o un padre que maldice a su hijo, que dice, ay, este nunca va a cambiar, este nunca va a ser mío, va a ser un borracho, va a ser un esto, va a ser un aquello, se va a perder en las drogas, qué sé yo. Empiezan a decirlo, a confesarlo. ¿Qué pasa, hermanos? Maldiciendo. Esas son las maldiciones. No nada más el decir maldito, yo te maldigo. No. Maldecir es decir mal de la gente. Y así muchos cristianos. Y hay cristianos que abiertamente maldicen a otros. Eso es brujería cristiana. ¿Y saben que eso es lo triste? ¿Qué es lo triste de eso, perdón? Lo triste de eso es que esa maldición que están echando ellos, si es hacia un cristiano, no importa que el cristiano no sea un buen cristiano, a lo mejor es un mal cristiano y usted está enojado con razón o sin razón, nada más porque también su orgullo se levantó. Eso le va a traer maldición a usted mismo, se está maldiciendo, porque está maldiciendo a un hijo de Dios. Está maldiciendo a un hijo de Dios. Cancele esas palabras, cierre la puerta para que eso no venga a usted. Tenga en cuenta eso, ¿eh? Yo he escuchado muchas veces a pastores que dicen, no, pues ya cayó. Dejan de ir a esa iglesia, no, pues ya cayó. Que se fueron a la otra iglesia, no, pues ya cayó. Ahí no hay nada. Están perdidos. Y siendo que esa misma iglesia, pues muchas veces por eso se fueron, porque no había nada también. La verdad, que no había un verdadero poder de Dios. Hoy en día muchas veces, en muchas iglesias, con el perdón de todos los pentecosteses, pero están llenas de pura emoción y fanatismo. No es verdaderamente espíritu de Dios. Manifestaciones extrañas que no son bíblicas, que no son espíritu de Dios, y dicen que es poder de Dios. Un poder que no cambia vidas, nada más los hace gritar, nada más los hace que vayan el fin de semana a la iglesia, pero que no los cambia. Sí, el poder de Dios cambia. Expulsa demonios, cierre puertas y su vida va a cambiar. Expulse demonios, cierre puertas y su vida va a cambiar. Grábeselo bien, hermano. Échelos en el nombre de Jesucristo. Lo que identifique.
Pero échelos no nada más de aquí, échelos desde el fondo de su corazón, ódielos. A los demonios sí debemos odiarlos. A todos esos espíritus inmundos que nos ha hecho la vida miserable, que nos robaron felicidad, nos robaron nuestra familia, nos robaron nuestra economía, nos robaron las bendiciones de Dios. A esos debemos odiarlos. Así es, hermanos. Y usted va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Dios inclusive se va a empezar a manifestar en usted. Usted va a empezar a sentir cómo Dios empieza a manifestarse en usted. El Espíritu Santo se va a empezar a mover en usted. Pero eso es un proceso. Lo que pasa es que el cristiano es flojo. Quieren que sea como la comida rápida. Échame 3 tacos y rápido, paz, ahí nos vemos. Eso no es así. Así como cuando van a comprar una hamburguesa al McDonald's. La pide, pum, da la vuelta ahí al servicio donde le van a la ventanilla y ya está la hamburguesa. Así quieren que sean las cosas con el Señor. No, con el Señor las cosas son un proceso porque son bien hechas. Y es importante, hermano, que si usted está en liberación, si usted empezó a hacer liberación, sea constante, cierre puertas. La liberación, hermanos, es para siempre, porque siempre va a haber algo, va a haber alguien simplemente porque usted no le cae, le van a maldecir, y eso trae a su vida cosas. ¿Sí? Aparte de lo que nosotros traemos, dice, yo no le hago daño a nadie, yo no ofendo a nadie, yo trato de vivir bien. Hermano, no va a faltar a quien usted no le cae. Aparte de que como cristianos nosotros somos un blanco para brujos, para satánicos, para todos los que practican las ciencias ocultas de Satanás. Ellos siempre van a aventarnos cosas a su matrimonio, a sus hijos, a su economía, enfermedades, a su casa, a su trabajo. Así es. Muchas veces es redundante cómo la gente le pasa la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Y dice, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Nunca se ha puesto. Yo antes pensaba que era normal cosas así. No son normales, hermano. Son causadas por espíritus, son causadas por demonios, por maldiciones. Necesitamos expulsarlos y cerrar también esas puertas para que no vuelvan a venir. Ajá. Así es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eso es perdón, es algo muy bueno para meditar, ¿no creen ustedes? Pensar en liberarse y continuar cerrando las puertas para que nuestra vida vaya mejorando. Cierre puertas de necesidad, de pobreza. El Señor Jesucristo, mucha gente, esto no es hablando de la teología de la prosperidad, pero la palabra de Dios también habla de eso. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y la buena economía es parte de la abundancia. La palabra de Dios dice que cuando Dios bendijo a Isaac, cuando él sembró al 100 por 1, ¿por qué? Dice que lo bendijo al 100 por 1. ¿Qué quiere decir? Que la abundancia es una bendición y Satanás viene a borrar nuestras bendiciones. Así es, Satanás viene a borrar nuestras bendiciones. Y necesitamos también cerrar esas puertas para que no sigan, para que no continúen. Luchar, aprender a pelearlas. ¿Cómo las va usted a pelear? Poniéndose diariamente. Miren, algo muy redundante que escucho en el pueblo de Dios es la forma en que oran. Los cristianos oran, oran oraciones que carecen de sentido, que no tienen poder, que no tienen nada. Hermanos, necesitamos aprender a orar con efectividad.
hacer oraciones así como esta. Padre, vengo en el nombre de Jesucristo. Tomo la autoridad, Padre, que me has dado en el nombre de mi Salvador. Y vengo rechazando todo espíritu de miseria, todo espíritu de enojo, todo espíritu de celos, todo espíritu que trae maldición a mi vida. En el nombre de Jesucristo lo echo fuera de mi vida, lo rechazo por la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús. Ese es un ejemplo, hermanos, así es como debemos. No es nada más una oración de decir, oh sí, Padre, ven y haz esto, ven y haz aquello. No, el Señor ya lo hizo, hermano. Cuando el Señor mandó a Jesucristo a morir en la cruz, Él lo hizo todo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibirlo, para que tengamos, para que en el nombre de Jesucristo nosotros podamos hacer nuestra parte. Así es. Jesucristo llevó todo en la cruz, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él no solamente los llevó, hermano, los padeció, los sintió en carne propia, sintió toda la opresión. ¿Se pueden imaginar lo que es la opresión de toda una humanidad? De toda la humanidad. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? El dolor de la humanidad, el rechazo que tuvieron hacia Él, maldición. La palabra de Dios es clara, dice, maldito es aquel que es colgado en un madero. Él llevó nuestras maldiciones, se hizo maldito en la cruz, por usted, por mí. Así es, hermano.